Bueno, jóvenes, Hola, profe, ¿cómo está? bien, ¿cómo les fue con la consulta? Pues está interesante porque yo, la verdad, yo no sabía que eso existía. Sí, sí, para que vea todo lo que es la comunicación y cuéntanos qué investigó, qué consultó, cuéntanos. Amalia, Pues a mí, la verdad, yo no investigué, fue en Wikipedia dale, ¿qué y dice? me aparece que es una zona que está ubicado a nivel del sur en la bahía de San Francisco, en el norte de California, en los Estados Unidos. Sí, Y que es como un tipo como de empresa que alberga grandes, o sea, como mini empresas como no son, o grandes potencias como no son Google, Netflix, Apple, y pues que día tras día dan como cierto tipo de contrataciones o trabajos y todo eso para aquellas personas que se dedican a este tipo de redes sociales. sí, a desarrollar software, sí señora, muy bien. ¿Y qué más investigó algo más? Profe, otra cosa es que el nombre, el nombre se llama Valle del Silicio. Y el silicio es un metal químico que ellos utilizan mucho. Entonces, por eso de ahí viene ese nombre. Sí, sí señor, tiene también razón. ¿Qué más investigó más? ¿Cómo es eso allá? ¿Cómo laboran? Eso es como el paraíso de los ingenieros de sistemas, de los que les gusta mucho los software. Es como el paraíso, allá desarrollan también todos juegos de videos, todo eso. Cuéntame. Profe, Dime. por ejemplo, también hay empresas que se encuentran en Silicon Valley, o ¿Cuál? sea, nombran unas empresas. Sí, Una de ellas es Adobe Systems, Avances Micro Devices, sí. bueno, Apple, Apple Materials, Cisco System, bueno, hay una infinidad de empresas, profe. Sí, sí, sí. Sí, y también un dato curioso que encontré ahí, o dato curioso muy interesante, ese tipo de profesionistas encargados en conocer los procesos y desarrollo del producto, dependiendo de las necesidades del mercado, reciben un sueldo promedio de $133,000 o 2,4 millones de pesos al año, de los que en sí laboran y, bueno, trabajan allá en Silicon Valley. Sí, exactamente. Y son Mucha jóvenes plata. y allá pues como los estereotipos son diferentes, ya no es gente así pues de traje y corbata y traje fino, sino son más tipo jeans, tenis, camisetas, y la Deportivo. gente es como más desinhibida para vestir porque están enfocados ya en software, pues en otras cosas diferentes. Entonces sí es como les decía, es como un paraíso para todas las personas Sí. que les gusta mucho lo de los sistemas. Bueno, ¿quién más averiguó otros datos curiosos de Silicon Valley? Este también le llaman el Valle del Silicio. ¿Qué le Ah, sí. llaman el silicio? Es uno de los componentes químicos en el cual todos los microchips, todo eso se fabrican, es el fundamental para fabricar todos los chips. Ya. Pero Entonces también le por dicen eso es Valle. Silicon Valley. Sí, la traducción sería Valle del Silicio, ¿no? Es por Ah, la... sí, señor. Muy bien, muy interesante ese datico. ¿Qué más Profe, encontraron? Dime. ¿qué diferencia el Silicon Valley con el resto del mundo? Algo que diferencia a Silicon Valley del resto del mundo son las características de este gran ecosistema de emprendimiento. Tienen lo que convierte en el lugar a donde todos los negocios que deseen escalar quieran estar, por lo que pueden obtener conocimiento y o inversionistas. Sí, es exclusivamente para el desarrollo de software y donde están esas grandes Ujú. potencias que ustedes tienen ahora. Que Netflix, ¿cómo fue la que dijo? IBM, ¿no? ¿Cuál fue la que? Microsoft fue que me dijiste. Sí, están Profe, todos esos gigantes allá. sí, Dime. Apple, Ah, imagínese. Cisco Claro. Systems, son un poco, profe. Ah, no, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias pues
por compartir y por investigar y pues por tener como el bichito de la curiosidad, pues ahí siempre uno mirando a ver qué cosas hay diferentes y todos los días aprendiendo cosas. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más adicional para quien quieran compartir de lo que se vio? No, profe, pues, ¿Cómo? no, profe, por lo menos yo no. En Israel también queda una, es la segunda más importante después de esta de Silicon Valley. Allá se llama Silicon Valley, queda en Israel. Y también hay en Londres, bueno, en muchas partes, pero la más importante es como que es la de San Francisco y la de Israel. Sí, es que ahí arrancaron y entonces pues como el éxito pues de ese lugar solo y exclusivo para esas cosas, también se empezaron a crear otros en otras partes del mundo. Bueno, bueno, bien por lo que investigaron, por lo que nos compartieron aquí para todos los compañeros. Entonces ahorita arranquemos con la parte de canales de comunicación directa e indirecta, que era lo que veníamos pues mirando ahorita, ¿cierto? Ya vimos la parte de cuáles eran los tipos de comunicación, ahorita miremos los canales de comunicación directa e indirecta. Entonces arranquemos otra vez como veníamos trabajando ahorita. Marisela, colabórame porfa con la lectura, ¿sí? Canales de comunicación directa e indirecta. Ajá. Comunicación. Todos los individuos o grupos de individuos tienen la necesidad de comunicarse para poder intercambiar informaciones y relacionarse. Sin comunicación no existiría vida social. Exactamente, nosotros somos unos seres sociales por naturaleza. Si realmente nosotros nos encerramos en un lugar independiente de todo el mundo, terminamos un poquito pues como, se nos corre como la teja, como se dice vulgarmente, porque siempre necesitamos otras personas para interactuar, hablar, así sea pues por WhatsApp, pero siempre necesitamos poder comunicarnos con otras personas. Colabórame con esto también, porfa. Diferencia entre información y comunicación. Es habitual que se confundan los conceptos de comunicación e información, ya que están fuertemente interconectados y en ocasiones son difíciles de distinguir. Mientras que informar consiste en dar una noticia o un informe, la comunicación es un proceso más complejo en el que dos o más personas se relacionan con el fin de transmitir, compartir o intercambiar cualquier tipo de información. Sí, exactamente. O sea, información es lo que uno ve muchas veces en prensa, muchas veces uno por televisión ve información, en un partido de fútbol ve información, en cualquier parte donde se ve mucha información. Pero la comunicación es algo que va un poquitico más grande, ¿cierto? Que coge parte de la información, pero realmente mira y busca y establece pues como esas interrelaciones para que la otra persona receptora pueda entender y comprender qué es lo que yo le quiero comunicar, le quiero decir, ¿cierto? Entonces la comunicación es un poquitico más compleja y tiene otro poco de elementos que ya los vamos a mirar, que lo que buscan es tratar de transmitir una información a la otra persona, ¿cierto? Una información pero entendida y analizada. No simplemente información como tal, pues porque es valedera, sí, pero es más valedera cuando usted se comunica y se interrelaciona con la otra persona. Miremos, a ver, colabóreme Diego, por favor, Diego Mauricio. La comunicación actúa en dos direcciones, de ida y de vuelta. Alguien emite un mensaje, otra persona lo recibe, lo hace suyo y reacciona transmitiendo al emisor inicial el resultado o las consecuencias provocadas por el mensaje. La información, en cambio, actúa en una única dirección. Exactamente, sí, porque usted simplemente ve la información y hasta ahí llegó, ¿cierto? Lo que usted pues, se permitió informar, pero realmente no pudo interactuar con eso. Por ejemplo, algo que cuando ustedes se metieron ahorita a consultar lo de Silicon Valley, ustedes consultaron fue información, ¿cierto? Cada uno cuando se sentó en el computador o en el celular y empezó a buscar Silicon Valley, empezó a mirar una información. Pero ya cuando nos sentamos nosotros aquí y empezamos a comunicarnos, a decir que esto es por tal cosa, que por qué se llama así, entonces ya empezamos como a interactuar entre todos y a comunicarnos, ¿cierto? Y esas ideas pues lograrlas hacerlas un poquitico más claras. Entonces ya tenemos claro ese concepto de comunicación y de información, ¿cierto? Sí, profe, Sí, profe. claro. Listo, bueno, perfecto. Sí, señor. Dale, colabórame con este también. La diferencia fundamental entre información y comunicación
se encuentra en la respuesta, feedback, que ofrece interlocutores Tengo que leer, entonces hacen silencio. mientras que la información no precisa feedback, la comunicación sí que lo necesita para poder establecerse. Bueno, ahorita vamos a ver qué quiere decir feedback. Ahorita todos esos términos más adelante los vamos a revisar uno a uno. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son los elementos del proceso de comunicación. En todo proceso de comunicación, sea oral o sea escrito, intervienen una serie de elementos indispensables. O sea, estos elementos se necesitan fundamentalmente cuando nosotros establecemos alguna comunicación. Entonces, por favor, que me estaba leyendo Víctor, ¿cierto? Diego, profe. Víctor, entonces Víctor me colabora, por favor. Emisor es la persona que transmite el mensaje de la información. Es quien inicia el proceso de comunicación y establece el objetivo a alcanzar. Receptor es el sujeto a quien el emisor dirige el mensaje, el destinatario de la información. Mensaje es el contenido de la comunicación, la información que se transmite. Bueno, esos tres conceptos los tenemos claros. Miremos ahorita el que teníamos de pronto duda ahorita que estamos leyendo. Colabórame también, Víctor, con ese, por favor. Dice, feedback es la respuesta del receptor en función del mensaje del emisor. Esta respuesta permite al emisor saber si su mensaje ha sido recibido y procesado adecuadamente. El contexto es la situación o circunstancias en la que se produce la comunicación. El canal es el medio físico a través de la cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Por ejemplo, las ondas acústicas en un diálogo, un papel que contiene la información. Entonces, mire, feedback es un término que vemos nuevo, que es un poquitico anglosajón, pero el término lo que hace es eso, la respuesta que tenemos cuando nos están dando alguna información, ¿cierto? Entonces, ahorita que yo les hablaba a ustedes de Silicon Valley, entonces ustedes empezaron de receptores, me dijeron qué es eso, cómo funciona, eso a qué se refiere. Entonces, mire que eso permitió como una acción frente a la pregunta que yo les hice. Entonces, eso es el feedback, la respuesta del receptor en función de lo que se dice. El contexto, obviamente, pues es todo lo que se está hablando con respecto, por ejemplo, el contexto que estamos hablando nosotros acá es todo sobre la comunicación y medios de comunicación. Y obviamente, pues el canal es a través de los diferentes medios que nos podemos comunicar nosotros, ¿cierto? Hasta ahí vamos claros con los elementos que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Sí, señor. Maribel. Sí, señor. ¿Me colaboras con ese, por favor? Sí, profe. Código es el conjunto de señales, normas o símbolos que sirven para transmitir el mensaje. Para que exista comunicación, tanto el emisor como el receptor han de conocer el código utilizado. Ejemplos de códigos pueden ser el alfabeto, el idioma, el código de circulación, etc. Listo, entonces es importantísimo tener aquí en cuenta los códigos. Todos estos códigos son los que se han ido creando o hemos ido creando en la humanidad para podernos comunicar. Pues así nos lo creamos. El español que ustedes están en este momentico leyendo, lo que me acabo de leer, Maribel, son códigos que nosotros mismos hemos ido desarrollando para podernos entender y comunicar, ¿cierto? Así como el español, el inglés, el alemán son códigos que se han ido desarrollando para que las personas se puedan comunicar, interactuar y comprender realmente y dar a entender ideas y dar a entender todo lo que nosotros queremos comunicarnos. Entonces, estos son códigos. Como les decía yo ahorita, también en el ejército se empezaron a generar otros códigos de comunicación diferentes pues a los códigos que tenemos nosotros, buscando pues precisamente que se comunicaran y evitando que pues el enemigo en su momento pudiera entenderlo. No sé si ustedes saben qué es el código Morse. Profe, sí, y hasta hay una película y todo. Exactamente, cuéntanos, el código Morse, ¿qué entendiste de ese? Profe, es que de pronto estoy confundida, pero se desarrolló ese código como en la de la Segunda Guerra Mundial, Sí. para comunicar, o sea, él hizo, es un inventor que hizo, que por medio, como no tengo bien claro el nombre, se daban cuenta
dónde iban a tirar, dónde iban a ir, dónde por ejemplo, iban a bombardear, y ellos y ese señor por medio de esos códigos ponía alerta a los otros para que no llegaran allá. Exactamente. No me acuerdo cómo es que, no me acuerdo, pero por ejemplo el inventor del iPhone se basó en él ya que él murió envenenado. El inventor murió envenenado mordiendo una Y manzana. de- No sé si fue, sí, 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 bueno, sí, algo así. claro. Sí, resulta que es que se me escapa el nombre, es como un inglés el señor. Él fue, Sí, a raíz de él fue que se creó los primeros computadores. Él fue el que creó como el primer exacto. computador. Y por eso iPhone es una manzanita mordida, obviamente pues dicen que es en alusión o en homenaje Sí, a este señor que fue el que creó pues como el primer computador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El código Morse es un código que se creó inicialmente para podernos comunicar, ¿cierto? Como no existía las llamadas telefónicas, todavía no existía el teléfono, sí, entonces a través del telégrafo y con el código Morse se podían comunicar. ¿Qué era el código Morse? Era un código de puntico, rayita, puntico, rayita, puntico, rayita, pues, pero era por sonidos, un sonido largo, un sonido corto, un sonido largo, un sonido corto. Entonces cada uno tenía una letra, ¿cierto? Entonces que un puntico solo era la A, un puntico y un pitito largo era la B. Entonces eso lo empezaron a crear ese código y ya entonces empezaban a comunicar entre diferentes partes, ¿cierto? Entonces era sí, más rápido el código Morse que a que llegara una carta, porque el código Morse casi era inmediato. Entonces se iban diciendo y se iban comunicando. Entonces se utilizó para la guerra precisamente por lo que le decían, ¿cierto? Como sí, era se una, salvaron muchas vidas. exactamente, una guerra pues tiene muchos ejércitos y muchos ejércitos divididos en varias partes, en varios campos de batalla. Entonces lo que hacían era que siempre iban personas investigando, espías, y entonces el espía decía, no, estas personas este ejército que está en el sur, por decir algo, Alemania, va a atacar tal país, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Sí, lo hacían para señor. comunicarse? O se iba a caballo, o se iba en barco, o mandaba una carta, Sí, entonces tenía que pasar mucho tiempo, entonces tuvieron que crear esos códigos ese código. para que inmediatamente la persona pudiera decirle, vea, mañana van a tomarse tal pueblo o tal villa. Entonces la gente ya sabía, entonces mandaban todo el ejército para que cuando llegara el otro ya estuviera el ejército protegiendo y no les permitiera la avanzada del ejército enemigo. Pero entonces empezaron a crearse también otros códigos diferentes. Entonces lo que buscó este señor, ahorita recuerdo el nombre de él, y lo que buscó fue un computador para tratar de descifrar, de decodificar todos esos códigos que se hacían para poder salvar muchas vidas. Entonces decían, no, nos van a hacer un atentado, pero ya logramos saber dónde lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Entonces ya no cambiaban el ejército o desocupaban la ciudad. Eso precisamente es lo que se busca con esos códigos de comunicación, sino que si fueron mejorando y obviamente pues los códigos que tenemos ahora es para podernos comunicar y todo lo que ha avanzado. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Sí, señor. profe, muy claro. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces colabórame con esta que sigue. Etapas del proceso de comunicación. Hemos definido el proceso de comunicación como una acción de doble sentido que actúa tanto en dirección de ida como de vuelta entre el emisor y el receptor del mensaje. Dentro de este proceso podemos distinguir las siguientes etapas. Listo, miremos entonces, colabórame con esta. Primero, en función de sus conocimientos y experiencias, el emisor elabora el mensaje con la información que desea transmitir. Dos, para asegurar la comprensión, el emisor codifica el mensaje utilizando un código, lenguaje, coma, signos, etcétera, que sea común con el receptor para que éste pueda decodificarlo. Tres, en función del tipo de comunicación de que se trate, el emisor elige el canal para hacer llegar el mensaje al receptor. Para que la información que el emisor llegue hasta el receptor, no debe haber interferencia que distorsionen el significado del mensaje o que puedan modificar su contenido. Sí, señora, entonces todo esto es lo que tiene que ver con los elementos de la comunicación, pues para que obviamente se entiendan y se puedan codificar o decodificar dependiendo de los lenguajes que se utilicen.
Bueno, que eso es más o menos lo que estábamos hablando ahora. Bueno, ¿dudas con respecto a esto? No, profe, está bien. Aquí, por ejemplo, en el punto 3 que hablábamos, pues para evitar que la información que el emisor transmite llegue hasta el receptor no debe ser con interferencias o distorsiones en el significado del mensaje. Ustedes recuerdan cuando nosotros estábamos pequeños, ustedes estaban pequeños y uno jugaba al teléfono roto, ¿lo recuerdan o no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. señor. Eso, que un mensaje arrancaba y al final, ¿qué pasaba con el mensaje? Llegaba otro, otro mensaje. Exactamente, entonces, ¿a qué les quiero llegar a entender eso? O sea, yo quiero hacer aquí un paréntesis con todo respeto, pues, para que no se presten, pues, de posiciones políticas ni nada, pero simplemente lo quiero colocar de esa manera de ejemplo para todos, ¿cierto? Mire, lo delicado que estamos viviendo en el país por problemas de comunicación, ¿cierto? Muchas veces los medios de comunicación, pues no estoy señalando ninguno, ya cada uno saca sus propias conclusiones, pueden, dependiendo de su posición política o su filosofía política, pueden cambiar, ¿cierto? Pueden cambiar la información y adaptarla a lo que ellos quieran Manipularla entender, ¿cierto? también. Entonces mire que un medio de comunicación puede hacer mucho daño, puede hacer mucho bien, ¿cierto? Con lo que puede transmitir. Y un medio de comunicación puede hacer que la gente se subleve contra algo o no se subleve o los calme. Entonces mire lo importante de la comunicación y de cómo lo puede manipular a todos o nos puede manipular a todos a través de información que no es real, ¿cierto? Entonces eso es muy delicado porque entonces está pasando en el país lo que pasa con los teléfonos rotos, ¿cierto? El mensaje inicial es una cosa, pero cuando nos Sí. los transmiten a nosotros estamos viendo otra cosa diferente. Entonces termina uno pensando si es esto bueno, es esto malo, si se están Y infiltrando sí, o no se están infiltrando. Entonces mire lo sí. delicado que tenemos ahora con esos problemas de comunicación desde el punto de vista que cuando el receptor, o sea, nosotros lo recibamos, viene muy alterado, ¿cierto? Y no sabemos si Y viene muchas alterado para bien o personas, para mal. sí, profe, y muchas personas no lo perciben de buena manera, o hay otros que sí, entonces hay ya una persona que no lee ni se comunica bien, ya lo comunica de manera pues como lo percibe, y la otra persona sin leer ni nada lo comunica y entonces cogen odio, o otros cogen como más, bueno, como entiendan el mensaje. A veces pasa así. Las personas se llenan de rabia sin leer o comunicarse bien, profe. Entonces, porque otra persona solamente lo escuchó y ya lo comunica como lo percibió. Exactamente, entonces mire, es muy delicado porque un mensaje mal enfundado o una mentira, porque muchas veces pueden enardecer a las masas, pues al pueblo como tal y ocasionar un desastre. Bueno, quería pues solamente, sin meterme pues mucho pues en el tema, solamente quería decirle pues el problema de la comunicación cuando el receptor no recibe la información adecuada. Termíname este, por favor. 4. El receptor recibe el mensaje, lo decodifica e interpreta. 5. El receptor responde al emisor. Este feedback invierte los papeles. Ahora el receptor es emisor y el emisor, receptor, y dota a la comunicación de su carácter bidireccional. Exactamente, sí. Lo que pasa aquí, pues precisamente es eso, y que ya cuando usted se está comunicando con la otra persona y la persona obviamente ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, señor. bueno, pues la otra persona ya le Sí, responde, señor. entonces obviamente nosotros emitimos un juicio de valor y ya simplemente lo que estamos es contestando Sí. lo que inicialmente nos llega, ¿cierto? Dependiendo pues de la comunicación. Ah, ya me acordé, el señor se llama Alan Turing, me parece, que fue el que Ese, profe. Ese. Sería bueno cuando tengan ustedes que quieran ver alguna película y no sepan qué ver, ves en la película Súper esa película. me parece que se llama El Código Enigma, me parece que es que se llama la película, con Alan Turing. Es Sí, es con, una película basada en la guerra, sí, por ahí, como en la en segunda, la, en la, en la en la Primera Segunda Guerra Guerra Mundial. Mundial. Sí, todas las Segunda guerras. Guerra Mundial, profe. Exactamente, sí. Entonces es una buena película cuando la quieran ver, les recomiendo esa, pues, que habla mucho de los inicios de la computación y la comunicación. Bueno, tipos de comunicación, entonces, Amalia, ¿me puede leer, por favor?
Sí, señor. Dale. La comunicación se puede clasificar atendiendo a a diferentes criterios. El más habitual es aquel que diferencia en función de la forma en que el mensaje es transmitido y recibido. Comunicación verbal, no verbal, pero existen otros criterios. Bueno, vamos a mirar los otros criterios. ¿Me colaboras también con esta, por favor, con estas dos? Sí, claro. Comunicación verbal. Cuando la transmisión del mensaje se realiza a través de la palabra, comunicación oral. Cuando se utiliza la palabra hablada, comunicación escrita. Cuando se realiza a través de un texto. Comunicación no verbal. Es el conjunto de todos los mensajes que se transmiten de forma paralela o independientemente al uso de las palabras. Bueno, ustedes tienen claro ¿lo de qué? Lo de la comunicación no verbal. Sí, No, profe. profe. Sí tienen claro qué es comunicación no verbal. Cuénteme, ¿qué entienden por eso? La comunicación no verbal es, por ejemplo, profe, que se puede uno comunicar por medio de una carta, por lenguaje de señas. Bueno, eso es un ejemplo que yo me acuerdo hasta ahora, profe. Me parece que es así, ¿no? Sí, más o menos va bien caminada. La comunicación no verbal es todo lo que nosotros damos a expresar con nuestros movimientos, con nuestras manos, con nuestra cara, con nuestros gestos, que muchas veces sin nosotros decir una palabra, pero haciendo un gesto o haciendo algo con las manos, damos a entender mucha comunicación no verbal. No verbal. Por ejemplo, cuando uno tiene una pelea el esposo, la esposa, el novio y la novia, y uno va a hablar, o de pronto voltean los ojos, o de pronto suben los hombros, o de pronto hacen una mueca, todo eso es comunicación no verbal. Y así uno no lo quiere entender, pero cuando usted hace un gesto, una de eso puede ocasionar también que la otra persona pueda reaccionar, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, va a que lo atiendan en un banco o en entidades públicas, y ustedes me pueden colaborar y no lo miran a usted a los ojos, o se hacen los bobos, o le dicen no, o le voltean la cara, alguna vaina, todo eso es comunicación no verbal, ¿cierto? Cuando lo Sí, expresamos con profe. movimientos del cuerpo, movimientos de nuestro rostro, todo eso es comunicación no verbal. Cuando no necesariamente tenemos que hablar. Si les ha pasado o no les ha pasado eso, no sé, sea en la Muchas parte laboral, veces. o en la parte Sí, señor. personal, o en la parte con los amigos. Cuénteme. Sí, profe, o sea que lo que yo nombré, la carta ya es un medio de comunicación, ¿cierto? Ese ya sería un medio de comunicación. Y el lenguaje de señas, pues es algo así como lo que usted está diciendo, profe, sobre comunicación no verbal, el lenguaje de señas. Exactamente, ese también es un no verbal, la comunicación de señas, cómo se dan a entender a través sin palabras, pero pueden utilizar todos los elementos del cuerpo para poder darse a entender. Bueno, muy bien, el concepto está ahí. Bueno, colabórame con ese también, por favor. Comunicación individual, cuando el mensaje parte de un solo emisor hacia un único receptor. Comunicación conectiva, aquella en la que existen varios emisores o varios receptores. Sí, exactamente, sí, es cuando la colectiva es cuando de pronto una videoconferencia y estamos Lo que reunidos. estamos haciendo, profe. Muy bien, perfecto. Mejor dicho, me quitó las palabras de la boca. Recuerda que nos íbamos a hacer un comparativo, hago otro paréntesis, vamos a hacer un comparativo de cómo era la comunicación por allá en los años 50 y cómo era la comunicación ahora. Cuéntenme, ¿qué decían los abuelos o sus papás de cómo era esa comunicación anteriormente? ¿Cómo se podían comunicar? Profe, Recuérdenme. pues yo me acuerdo que mi papá tenía en su cinturón un beeper, ¿cierto? Se llamaba un beeper, en el cual a él Sí, le sí, llegaba sí. como un mensaje, en el cual como que él tenía que ir a una línea telefónica a llamar a la persona del beeper, bueno, más o menos así, no lo entendía muy bien, pero algo así era. Sí, el Viper era como un buscapersona. Yo alcancé a tener Viper en una empresa que trabajaba. Entonces, por decir algo, estaba pues haciendo alguna vuelta y me llegaba una información al Viper. Por favor, comunicarse urgente con su mamá. O por favor, comunicarse urgente a la oficina. O por favor, ir a las 4 de la tarde
a una reunión a tal sitio. Entonces el beeper era una forma de darle a usted era como un WhatsApp, mejor dicho, era como un WhatsApp de notas. Entonces había una central, usted llamaba a la central y decía, ay, por favor, para colocarle un mensaje al beeper 3515. Ah, ¿qué mensaje le coloco? Hola, mi amor, te estoy esperando a las 4 es el almuerzo. Entonces le Sí, mandaban sí, eso y sí, a uno así le era, llegaba así la era eso, información profe. al beeper. También tuvo mucha fuerza, como 10 años hasta que ya salió del mercado. ¿Qué otro? Vámonos más hacia atrás, más hacia atrás. Profe, Dime. qué pena, pero pues yo estoy como participando mucho, pero quiero contar la historia de los años, por ejemplo, digamos 40, 60, que en las partes lejanas, por ejemplo, en las fincas, que había que andar en burro, bueno, arrieros, con arrieros, Exactamente. que se transportaban mucho en burro. Eh, por ejemplo, yo le voy a contar una parte de Sevilla donde hace muchos años vive mi tía, ya, Dale. 50, 60 años, no, pues desde pequeña. Entonces ya contaban que en esa época, cuando habían parteras, siempre la comunicación, pues en ese tiempo había como mucho analfabetismo. Cogían el caballo y montaban a la hora que que la mujer fuera a tener el bebé y era la única manera que se comunicaban. Tenían que, por ejemplo, andar muchos caminos altos, bueno, pasar ríos para poder decirle a la partera que, pues, que iban a hacer el bebé y bueno, ahí ya alistarse la partera para atender al bebé y a la mamá. Era una forma de comunicarse. Sí, sí, a través sí, de un caballo en una bestia, como le decían hasta que la otra. Pero las Sí. fincas tenían otro medio de comunicación. ¿Cuál era ese medio de comunicación que tenían el único que tenían en las fincas? Ahí les pregunto, a ver, ¿ustedes cuál creen que era? Casi todas las fincas tenían uno. Profesor, sino Sí, hoy en día, ¿Linterna? linternas, luces, hoy en día todavía lo por medio tenemos. de luz, ¿Cuál? Profe, linterna. las cartas, no, El cartas. radio. Ah, sí, la radio. El radio, Sí. inclusive por radio se mandaba, inclusive todavía, usted no escucha de pronto en esas emisoras radiales de pueblo, que muchas veces dicen, vea, un saludo a la finca fulanita de tal, al señor Jorge Linares allá en la finca tal, que un saludo de cumpleaños, que no sé qué, así se comunicaban antes. Y Muchas todavía. veces, lo Por único, telegramas también. exactamente, inclusive me contaban que también mandaban inclusive si alguien estaba enfermo o fallecía algún familiar, lo mandaban por la emisora. Y decía, ve, aquí es de la voz de acá, la familia del señor fulano de tal, se le informa que falleció tal y tal persona, tal Sí. cosa y tal otra. Entonces, inclusive miren que, no sé si ustedes se acuerdan, pero había bachillerato por radio, usted podía estudiar por radio. Entonces usted allá en la finca, a las como de 4 a 5 de la tarde, usted se paraba, se sentaba al pie del radio y ahí le dictaban la clase. Pues obviamente usted no podía pues interactuar, pero pues le explicaban, le contaban matemáticas, español, literatura, lo hacía usted por radio y le ponían tareas, las mandaba usted luego en una carta y luego pues con el tiempo le mandaban el diploma o algo, pero antes se estudiaba era por radio. ¿Sabían eso o no sabían esa? No sabía, profe. No, yo tampoco No no sabía. sabía. Eso en las fincas se llamaba bachillerato por radio o primaria por radio, lo hacían también a través del radio, la gente se sentaba por las tardes y estudiaban geografía, filosofía, sino que el señor pues tenía una metodología, tenía que leer despacio, pues el que iba hablando por radio, de pronto repetía, colocaba ejemplos, pero así anteriormente se hacía era el bachillerato por Profe, radio. pero ¿en qué año fue eso? ¿En qué año más o menos? Porque los del año que yo le hablo no había ni radio. Ah, no, no, es que usted ya va muy atrás, usted ya se fue pues anteriormente, pues pucho. Yo me fui fue en la época de los tatarabuelos. Sí, anteriormente que las cartas iban era a caballo, como usted decía, una persona se iba a caballo a Sí. llevar la información hasta el otro parte pues a caballo para poder llegar a la información. Sí, Sí, yo profe. no sé cómo hacía la gente para vivir en esa época tan difícil, ¿cierto? ¿Cómo hacían para llegar Pues de pronto para ese tiempo era una costumbre, se acostumbraban a todo eso, profe. Ahorita una persona no puede vivir sin celular, digo yo, no todas, pero hay muchas personas que sin el celular cuidan mejor el celular que a los hijos. Exactamente, sí, señora.
Y los celulares y valiendo un poco de dinero y compran esos celulares también. Se endeudan Bueno, para bueno, ya tener un aquí hicimos el celular. paréntesis, gracias por compartir ahí, pues, o alguien tiene más otro datico así bueno que quieran compartir, que les hayan contado los abuelos o los papás de cómo se comunicaban. En ¿No? tiempos, profe, ¿Cómo? en tiempos antiguos también se comunicaban como por medio de palomas, Ah, palomas las palomas mensajeras, mensajeras, sí, señor. en Las guerras. palomas tenían la forma de comunicar, era también el WhatsApp de esa época. Sí, Eso sí, señor. Yo creo que por eso es que Twitter tiene un pajarito, me imagino que será alusivo también a esa parte. Ah, sí, yo creo que sí. ese va a ser. Yo creo que es por eso. Bueno, entonces, Elizabeth está por ahí para que me colabore. Elizabeth, Bien, profe. Elizabeth está por ahí para que me colabore con la lectura. Sí, Entonces, profe. dale. Señor, comunicación directa. Cuando el mensaje llega al receptor en el mismo momento en que el emisor lo transmite. Comunicación diferida. Cuando el mensaje llega al receptor en un momento posterior al de su emisor. Sí, pues eso es como cuando se iniciaban realmente las cartas o lo que nos estaba comentando ahí, que no llegaba pues inmediatamente, pero pues esa comunicación ya muchas, ya no existe pues a menos que haya un colapso pues en las comunicaciones y se caiga pues el internet y se caiga todo esto, pues obviamente nos tocaría volver a lo anterior, pero hoy en día pues es difícil que ocurra una cosa de esas. Colabórame con estas dos también, porfa. Sí, señor. Comunicación interna. La que se establece entre los miembros de una misma empresa. Comunicación externa, la que se produce entre los miembros de una empresa y otras personas ajenas a ella. Listo. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, recuerden que ahorita a las 12:10 se, se cae entonces la sesión. Entonces nos conectamos inmediatamente para poder terminar el tema, ¿sí? De Listo, una. profe. Se cae, inmediatamente nos conectamos, ¿sí? Listo, profe. Señor, Bueno, listo. Entonces, a nivel empresarial hablamos que hay una comunicación interna. Recuerda que hay unos, hablamos en la clase pasada que hay clientes externos y clientes internos, ¿cierto? Nuestros clientes internos son nuestros compañeros. Y obviamente pues tiene que haber una comunicación para que pues todo fluya adecuadamente dentro de la empresa. Y hay una comunicación externa que siempre tenemos nosotros o con nuestros proveedores o con nuestros clientes también pues cuando tenemos ese servicio de postventa. Bueno, entonces vamos a mirar aquí la comunicación en la empresa. Elizabeth, regáleme esta lectura también y ya nos devolvemos. sí, señor. Comunicación en la empresa. En el marco de la empresa, la función de la comunicación es intercambiar información entre los miembros que la componen. Perdón, profe. Sí, entre los De miembros que los la miembros componen. que la componen. Y establecer contactos con otras empresas y con los clientes. Exactamente, eso es básicamente lo que uno busca en la empresa, ¿cierto? Comunicarse entre todos. Bueno, entonces arranquemos otra vez al revés. Noria, no, Noria, Viviana no puede leer. Marisela, colabórame otra vez entonces con estas. Si consideramos la empresa como una red de comunicaciones, esto es como un conjunto de puntos entre los que se transmite información, podemos diferenciar varios tipos de flujos de información. Los flujos de información pueden darse en sentido horizontal, entre puntos al mismo nivel de la estructura jerárquica, o en sentido vertical, entre niveles diferentes de abajo a arriba o de arriba a abajo. Sí, entonces esto estamos hablando ya es netamente empresarial, digamos en las empresas, imaginemos una empresa grande, pues, digamos la DEC por decir algo, entonces la DEC siempre tiene como una junta directiva, entonces cuando se habla de que hay una comunicación horizontal es que se hace a ese nivel, ¿cierto? A nivel más alto, que es donde de pronto se toman decisiones, se revisan los informes y se toman decisiones, pues, si se cambia de estrategia, si está funcionando todas las estrategias, pues, empresariales bien. O sea que es a nivel jerárquico. Y hay un sentido vertical, es que empieza a bajar la información, ¿cierto? Baja de la junta directiva,
baja pues como a los jefes, de los jefes baja a los coordinadores.